Estamos en Vamos Bolivia y ahora tenemos una noticia. Vamos a hablarles de algo bastante importante para todos quienes estamos en casa y pues nos interesa los índices de precio al consumidor. Estamos con el licenciado Luis Fernando Pereira, director ejecutivo del INE. Licenciado, buen día. Muy amables por la entrevista al canal Aviala. Hablemos acerca de este índice al consumidor. Usted nos decía que se presenta cada mes. El INE presenta cada mes. Correcto. Bueno, como cualquier oficina de estadística del mundo, de nuestra región, uno de los indicadores importantes de seguimiento en la economía es el índice de precio al consumidor y de eso se deriva la inflación. Todas las oficinas de estadística, en función a estándares internacionales, tenemos que calcular el IPC, que en el caso de Bolivia se realiza en 10 ciudades. Son 10 ciudades durante todos los días o de lunes a sábado. Cotizadores van a obtener precios de alimentos, de vestuario, de salud, etcétera, de alquileres, porque también hay gente que vivimos en vivienda alquilada, y eso se denomina la canasta del índice de precio al consumidor. Nosotros tenemos 9 canastas de la cotización de 10 ciudades, las 9 ciudades capitales más el Alto, y mensualmente se genera la inflación o el índice de precios, y a partir de eso se calcula la inflación como un indicador del nivel general de los precios de los bienes que consumimos nosotros los hogares. Hablemos, tal vez por ahí una contraparte, por así decirlo, en cuanto a los jubileo. índices, claro. Sí, bueno, hay una preocupación del Instituto Nacional de Estadística y de las autoridades de gobierno de que inmediatamente el INE presenta al tercer día de terminado un mes el índice de precio al consumidor, la Fundación Jubileo saca lo que ellos denominan el índice de precio al consumidor de los pobres. Este índice genera preocupación porque introduces un elemento, un indicador que a veces inclusive tiene mayor repercusión que el propio índice de precio al consumidor del INE en los medios de comunicación y genera desinformación. Entonces el día jueves de la anterior semana hicimos un taller, invitamos a esta fundación para que presente su metodología bajo el supuesto nuestro de que ellos seguían todo el proceso de un índice de precio al consumidor, que no sé si la cámara me puede acompañar, que se inicia en realidad con una encuesta de hogares, ¿no? Las oficinas de estadística durante un año, 52 semanas, tienen que hacer una encuesta en los hogares para saber cuál es la estructura de gastos de los hogares. Entonces nosotros les preguntamos a la Fundación Jubileo cuál es su encuesta con la que ellos han hecho una investigación a los hogares pobres, ¿no? Y con la advertencia de que los hogares pobres son hogares que no solamente están en el área urbana. Nosotros hacemos el índice en las 10 ciudades porque ahí está la mayor concentración de población del país. Pero si hablamos de un estrato concreto, los hogares pobres, como ustedes saben, sobre todo la pobreza es rural. Entonces tenían que hacer ellos una encuesta urbano y rural para saber la estructura de gastos de los hogares, a partir de la cual se eligen los artículos o los productos más representativos del gasto de los hogares, porque es imposible hacer el seguimiento de los precios de todos los artículos que nosotros consumimos. A partir de eso se tiene que hacer una encuesta durante otro año del precio base y después todos los días debería la Fundación Jubileo hacer la cotización en los mercados, en los establecimientos donde los pobres consumen, en áreas urbanas y en rurales. Pero lo que hace la Fundación Jubileo es simplemente con el índice del INE, que es esta columna, ¿no? El índice de precios al consumidor en realidad los índices, perdón, ahí, más abajo, con los índices que calcula apenas terminado el mes el instituto, que es esta columna, en una hoja Excel probablemente ponen esos 12 grupos y hacen una reponderación, una simple regla de 3, y a partir de eso dicen ellos, este es el índice de los pobres. Entonces obviamente no tiene ningún sustento metodológico, estadístico. Nosotros hemos pedido la metodología del instituto, y una institución no nos puede decir, mi metodología es en base a su índice de su cotización, de sus precios que ustedes obtienen, yo hago una regla de 3 y a partir de eso calculo un índice de precios. Para nosotros eso es la ley del mínimo esfuerzo, no es aplicar una metodología, sino es la ley del mínimo esfuerzo, y ni siquiera es el de cada una de las 10 ciudades, sino es del promedio nacional. El Instituto Nacional de Estadística además publica cada mes, 3 días después de que
sacamos nosotros el índice de precio al consumidor, los precios de toda la canasta de los 369 Se publica, artículos. perdón, en el portal del INE. En el portal del INE. Claro. Entonces, por lo menos deberían hacer, nosotros les decíamos en ese taller, si yo fuese docente de una universidad, les daría a mis alumnos, calculen un índice de este estrato con estos supuestos y saquen los precios del INE y hagan un cálculo ciudad por ciudad, por lo menos hacer ese esfuerzo, ¿no? Ya que no sacan a cotizadores a la calle, ¿no? Entonces, para nosotros es una irresponsabilidad porque puede tener un valor académico. Yo lo calificaría, si fuese catedrático, mal al alumno que me haga ese cálculo de estimar la inflación con una regla de 3, por lo menos le diría es un esfuerzo de hacer el cálculo paso por paso, pero sería académico, ellos decían tiene un valor académico, pero ya cuando mes a mes publicas por los medios ya no tiene un valor académico, ¿no? Genera mala información, mal dato en la sociedad y mala toma de decisiones también. Este índice en este momento, este índice que calcula esta institución, tiene una inflación menor a la del INE en este momento, por una situación que los precios están estables. En el momento en que exista algún tipo de ajuste de precios, ellos por la forma como calculan van a tener décimas o centésimas menos porcentuales más altos de diferencia, pero ese no es el tema, ¿no? No corresponde mucho más una fundación que tiene financiamiento, está muy relacionado a la Iglesia Católica, debería hacer un tema de este tipo, ¿no? Sí, en muchos países, por ejemplo en Colombia, en Brasil, en la Argentina, en Chile, hay instituciones privadas que hacen su propio índice y eso es bueno, porque es bueno tener información alternativa, pero seria, o sea, desde la encuesta de hogares y desde el cálculo en los mercados, ¿no? Licenciado, entonces lo recomendable en los hogares es que se guíen por el índice del consumidor del INE. Claro, y sobre todo más que los hogares, porque si los hogares a ese nivel macroeconómico no toman decisiones, sí los agentes económicos, ¿no? Los que de alguna manera toman esos precios de referencia para sus ajustes, no deben tomar, pero sobre todo la Fundación Jubileo no deben difundir esa información porque no es responsable, no sigue un estándar internacional, solo por tener una presencia en los medios de comunicación no corresponde hacer, o sea, tiene que haber un nivel de profesionalidad y de seriedad de esta institución y nosotros es lo que hemos pedido a esta institución, sobre todo a los medios, ¿no? Porque bueno, la institución también tiene la libertad de hacerlo, los medios también hay la libertad de prensa, pero por lo menos saber que cuando están sacando esa información no se refiere a un índice que sigue estándares internacionales. Para casi terminar la entrevista, seguramente estás de acuerdo conmigo, Saraí. Tengo la pregunta. Quiero, también hablar un poquito de ejemplos, ¿no? De algunos alimentos para que la gente en casa también esté enterada y mostrarles. Perfecto. Por ejemplo, si nosotros habláramos de los productos, digamos, del transporte, ¿no? Los pobres no consumen radiotaxi, ¿no? Los radiotaxis, los pobres generalmente se transportan en colectivos, en minibuses, bueno, depende del nombre que le ponen cada una de las regiones, pero en combis, etcétera, es decir, ese es el medio de transporte de los pobres. Entonces, el radiotaxi está liberado a la oferta y la demanda. El azúcar, por ejemplo, tiene un control del Estado, el Estado trata de que no suba, o el pan. Pero, por ejemplo, el tallarín, el Estado no está fijando de que suba o que no suba el tallarín, pero sí el pan, o el arroz, o el fideo, o el aceite, o la carne, o los transportes. Entonces, cuando uno quiere hacer un índice de precios al consumidor, más bien la tendencia va a ser a que sea menor, porque hay precios que controla el Estado en la estructura de gastos de los pobres, porque el Estado, el gobierno trata de proteger a los pobres y trata de que no exista inflación. Prohíbe importación, prohíbe las exportaciones, libera las importaciones cuando existe algún tipo de déficit, ¿no? En la canasta del índice de precio al consumidor del INE, como es una canasta nacional promedio, no hay productos que entran como el radiotaxi, como podría ser por ejemplo el radiotaxi o el tallarín, digamos, que es un producto que no tiene controles, por lo tanto la inflación esperada va a ser mayor la del INE, y a los obreros, porque hay países que calculan por estratos, pero siempre a los obreros, a los asalariados les conviene que su salario se ajuste al promedio y no al de su estrato, porque el de su estrato siempre se va a mover menos en la inflación, ¿no? Entonces más bien es desfavorecido.
cuando uno tiene índices por estratos, el obrero sería desfavorecido, porque el empresario le diría, yo te ajusto tu salario con el índice de los obreros, no con el promedio, que va a ser mayor. Entonces, digamos, por ese aspecto, en la pregunta concreta que nos hacías, es obviamente que al común de la gente, al común de nosotros, los asalariados, nos conviene que nos ajusten o que tomen para nuestro ajuste de salarios el índice de promedio, no el índice de un sector. Del índice promedio. Sobre ese mismo tema, licenciado, ¿por qué a veces tenemos un precio, digamos, en el INE nos establece un precio, digamos, la zanahoria está a 2.50 la libra? Cuando llegamos al mercado, la caserita nos los presenta a 3.50. Es decir, ¿cuál es esa diferencia, o dónde radica esa diferencia de precio en el proceso de venta, digamos, en el transporte, ese que no estamos en temporada en Bolivia y está llegando de otro país? ¿Cuáles son los factores que influyen? Bueno, en realidad, y tal vez en algún momento cuando tengan ustedes un tiempito, podríamos hacer con un equipo de ustedes, hacer la cotización, o sea, hacer toda la operación de cotización de precios, y sería interesante. En realidad, como es un promedio de precios, a veces en un mes se presentan alzas, digamos, de una temporada, una semana. Hay un bloqueo y suben los precios. Entonces el bloqueo dura 2 o 3 días y en esos 2 o 3 días pueden llegar a subir los precios. Como el precio que se toma es un precio promedio del mes, obviamente si fuese de 2.50 a 3.50 subido un artículo, vamos a tener 20 días que va a estar con 2.50 y 10 días que va a estar con 3.50. Entonces cuando uno saque el promedio obviamente no sale 3.50, ¿no? Va a salir 3.20 o 2.95, ¿no? Ese es el tema de se toman precios promedio porque tiene que ser el promedio de los gastos de los hogares en el promedio de los precios que se presentan en un lugar, en una ciudad, pero además es un índice promedio de todo el país. Ahora, cuando decimos promedio, no decimos, como es un índice promedio de todo el país, entonces agarramos 9 ciudades dividido entre 9, entonces nos sabe una novena parte de, no se trata de, sino por la estructura, por las ponderaciones, sale un promedio de las variaciones de las 9 ciudades, ¿no? Entonces, bueno, pues sería interesante que en algún momento, y lo podemos hacer, muchas veces en el instituto hemos hecho, no hacemos un operativo con todos los medios, sino hacemos un operativo donde los del medio son parte, digamos, del equipo de cotizaciones. Unas veces se cotiza como consumidor y otras como instituto, ¿no? Presentándonos, somos funcionarios del INE, y ya se conoce, porque cada mes además tiene que ser en ese establecimiento tratando de que sea a la misma hora, ¿no? Claro, el promedio se saca mensual, no semanal. No semanal, no diario, no es del último día del mes, no es el momento en Bien que que aclaremos eso, porque a veces vemos los precios y pensamos que ahora mismo llegamos al mercado y está así, y cuando llegamos resulta que no está así, y es que pasa lo que usted nos comenta del tema del promedio, ¿verdad? Claro, y porque tampoco se refiere a nuestro gasto en concreto, que sería como una especie de costo de vida. A nosotros nos cuesta, nuestro costo de vida es individual, es personal. Si tenemos un problema de salud un mes, nuestro costo de vida ese mes aumenta, ¿no? Claro. Y vamos a sentir en nuestro bolsillo un aumento mucho más significativo. En el momento que a los niños tenemos que inscribirlos al colegio, la matrícula escolar, en el mes de febrero nuestro presupuesto se resiente, digamos, gastamos más. Entonces a veces, claro, las percepciones personales son distintas del promedio de la inflación, que es el nivel general de los precios. Licenciado, ya para terminar, ¿qué día entonces nosotros podemos revisar el portal del Instituto Nacional de Estadística? Para los precios. Ahora mismo pueden revisar, están los precios del mes de marzo, estos mismos precios, y nosotros 3 días después del siguiente mes, o sea, concluido un mes, a los 3 días sacamos la inflación de ese mes, y a los 2 días están los precios de toda la canasta, que son precios promedios de las 9 ciudades, ¿no? Pueden ir, pero además podemos ir con el equipo de ustedes a hacer un día, acompañarnos a hacer cotización de precios y también de alquileres, porque también se van a las viviendas y se obtienen los alquileres. Excelente. Bueno, gracias. Estoy libre de preguntas, he aclarado todas mis dudas. Gracias. Así es, ¿no? Gracias. Un tema que no es tan fácil tampoco. No es tan, de hecho pensábamos nosotros en ir semanalmente a buscar datos de lo que presentaba el INE y lo que presentaba lo que presentan las caseritas, digamos, y poder darle a la población la posibilidad de que sepa a través de nuestro espacio en qué precio están los productos de la canasta familiar para cada fin de semana. Pero usted nos cuenta que es mensual el promedio que sacan, pues nosotros veremos cómo reajustarlo para que mensualmente aquella persona que nos está viendo sepa cuál es el presupuesto que tiene que separar para mercado. Para cada mes. Efectivamente, 400, 300 bolivianos para que pueda llenar sus necesidades. Y no es lo básicas. mismo cotizar en un supermercado, que nosotros lo hacemos
hacemos, como también lo hacemos en las ferias, ¿no? También, efectivamente. Pues nada, por mí está perfecto. Gracias, licenciado, por haber estado acá. Gracias, licenciado. Amigos televidentes, seguimos con más en Vamos Bolivia. Vamos específicamente a hablar sobre las curiosidades que siempre nos guarda Marcela para relajar en esta mañana cuando son las 8:43. Así es, chicas, muchísimas gracias. Usted en casa ya levantarse porque ya son las 8:44, puesto que es momento de iniciar las actividades laborales mientras nosotros compartimos cierta curiosidad. ¿Conocían ustedes acerca de la pérdida de memoria a consecuencia de qué puede ser esto? Puede ser atribuida por muchas o variedades de razones, entre ellas incluyendo medicamentos, alcohol, drogas y hasta el estrés. Pero vamos a conocer a continuación en esta nota cómo podemos reducir la pérdida de memoria. Lo vamos a ver ahora. Estimule su función cognitiva, participando en juegos que le obliguen a pensar y recordar, tales como crucigramas, sudoku, damas y ajedrez. Aprenda una nueva habilidad como esculpir o tocar un instrumento. Mantenga y establezca interacciones sociales con amigos, familia e incluso extraños. La comunicación con la gente puede reducir el estrés. La conversación intelectual también puede ser estimulante, contribuyendo así a mejorar la memoria. Practique la mnemotecnia. Esta es una técnica de memoria utilizada para recordar la información. Siglas, rimas, listas gramaticales y anécdotas pueden ayudar a sacar a la luz los recuerdos difíciles y estimular su cerebro. Pruebe con ejercicios Neurobic, que utiliza sus 5 sentidos y su sentido emocional para ayudar a fabricar nutrientes que fortalecen el cerebro. Los ejercicios Neurobic diarios incluyen vestirse o lavarse el pelo con los ojos cerrados, comer con la mano puesta, romper rutinas o la combinación de sentidos, como escuchar música mientras modela arcilla. Ejercite de forma rutinaria para mejorar la memoria. El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo al cerebro con el suministro de alimentos sanos. También aumenta el factor de crecimiento de proteínas del cerebro, las células que nutren y ayudan a reparar lesiones. Ejercítese de manera rutinaria esto para poder mejorar la memoria y poder retener la mayor información posible para nuestro desenvolvimiento. Vamos a ir directamente a agradecer a Centro de Belleza Balenciaga, que se encarga de nuestro arreglo personal día a día, de lunes a viernes. Las conductoras se maquillan y se peinan en Centro de Belleza Balenciaga. Solamente los servicios que usted puede encontrar aparte de ello son manicure, pedicure, corte, tinte y maquillaje. Usted lo encuentra en esta dirección, avenida 6 de agosto, esquina 6 de agosto, sobre la calle Pedro Salazar, en el edificio Illimani, local 2. Y usted va a poder observar y poder comprobar que son expertos en asesoría totalmente personalizado. Los expertos están a la espera para que usted pueda transformarse y estar presentable en momentos de ocasiones de fiestas, llámese cualquiera, ya sea matrimonio, bautizo, cumpleaños, en lo que usted quiera. Va a poder cambiarse de look y estar de acorde a la ocasión. De esta manera me voy a transportar con los chicos porque tenemos más información. Quédense en nuestra compañía. Y bueno, continuamos con mucho más por todos ustedes. Estamos por el canal Avia Ya, la televisión, obviamente, a través de la señal de Canal 41 en señal abierta y Canal 61 en Cotel TV. Un saludo muy especial para toda la gente. Son las 8:48 de la mañana. Ya lo saben, entonces, si tiene actividades que hacer, pues lo invitamos a que pueda apurarse un poquito, obviamente estando bien informado con nosotros. Y a continuación tenemos una nota muy interesante, ya que vamos a hablar de las mujeres albañiles en el país. Usted, por ejemplo, se percató tal vez en los últimos años de que la albañilería también está siendo acompañada por mujeres. Este es un proceso sociológico muy interesante y también económico, ya que en los últimos años, estamos hablando específicamente de la última década, acá en nuestro país dejaron de ver albañiles hombres, mano de obra masculina. Esto debido a que empezó a haber fuga de mano de obra boliviana a diferentes países. Estamos hablando, por ejemplo, de España y también estamos hablando de Argentina. Pero no solamente eso, sino en el eje troncal también del país, muy interesante este dato, las mujeres empezaron a trabajar en eso justamente por la falta de hombres. Entonces, bueno, les tengo unos datos muy interesantes para todos ustedes, ya que hace más de 2 años la participación de las mujeres apenas llegaba al 20% en la obra, pero hoy pasa del 30%. Es un crecimiento acelerado y se debe al auge de construcción que se da en el país, ya que obviamente la construcción en los últimos años en nuestro país, en nuestra amada Bolivia, se ha incrementado bastante. El dirigente de las trabajadoras específica, a un matutino muy conocido aquí en la ciudad de La Paz,
que hay aproximadamente más de 15.000 mujeres en el área troncal del país. Estamos hablando de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con más de 15.000 mujeres trabajadoras en la construcción. Estamos hablando de mano de obra de albañilería. Y bueno, en el 2010 la presencia femenina llegaba a 7.000. La cifra aumentó por la alta demanda y ahora estamos llegando aproximadamente a 15.000 mujeres. ¿Usted contrataría mujeres albañiles? ¿Por qué no? Definitivamente la diversificación y también obviamente la ecuanimidad de género ha hecho de que esto sea posible en nuestro país. Y definitivamente también es muy conocido de que la mano de obra boliviana, ya sea tanto a nivel nacional como también en el uso internacional de la construcción, por ejemplo, sea de primera calidad. Así que lo sabe, entonces continuamos con mucho más solamente por Aviala. Así es, 8:49 de la mañana, en estos momentos conversando sobre una fecha que ha tenido mucha repercusión y que tiene todavía mucho de qué hablar en Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo. Nos referimos al recuerdo, bueno, a los 12 años del golpe de Estado en Venezuela, que fue, bueno, ocurrió del 11 al 13 del año 2002 en Venezuela, bueno, contra el presidente en ese momento, el comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Para ello tengo como invitada a una de las militantes de la Revolución Bolivariana, me refiero a Viviana González, a quien le quiero dar los muy buenos días y la bienvenida. Gracias por estar acá. Buenos días para las dos. Gracias por el espacio que le brindan al pueblo venezolano de comunicarnos con el pueblo boliviano, hermanos, compañeros de las luchas de la Revolución Bolivariana. En efecto, para nosotros los venezolanos estamos celebrando una fecha muy importante. En principio, rememorar 12 años del golpe de Estado del 11 de abril, golpe de Estado dado por la derecha venezolana, siguiendo las instrucciones del Departamento de Estado y del imperialismo norteamericano. Además, estamos muy orgullosos de rememorar 12 años también de la llegada, de la resurrección del comandante Chávez, de la madrugada del 13 al 14 de abril. Además, también los venezolanos celebramos hoy un año de la presidencia del comandante obrero, el presidente Nicolás Maduro, hijo del comandante Chávez. De tal manera que para nosotros son fechas importantes que elevan la conciencia del pueblo venezolano y año tras año rememoramos esta fecha, sobre todo en una coyuntura política como la que estamos viviendo en este momento, donde estamos en presencia de los mismos elementos que hace 12 años devinieron en un golpe de Estado. No nos queda duda a los militantes de la Revolución Bolivariana de que en efecto estamos reeditando un golpe de Estado. En otras circunstancias no son las mismas. Pasaremos a detallar efectivamente cuáles son las diferencias de los momentos históricos, pero en efecto estamos ante escenarios muy parecidos y una nueva emboscada de la derecha venezolana de tratar de dilapidar a la Revolución Bolivariana. Viviana, hablemos cómo se suscitan los hechos en 2012. Bien, hablar del golpe de Estado del 11 de abril, tenemos efectivamente que decirle al pueblo boliviano que eso tiene un antecedente y tiene que ver fundamentalmente con la promulgación de las 49 leyes habilitantes que el presidente, el comandante Chávez en su momento promulgó. Bajo la figura de decretos leyes, el presidente en todo su poder dado por la Asamblea Nacional, como les digo, promulga 49 leyes habilitantes, dentro de las cuales, dentro de las más importantes, la ley de tierras. La tierra es del Estado, en esa ley se consagra con mucha fuerza la lucha contra el latifundio y contra los terratenientes venezolanos, y otra de las leyes muy importantes, la ley de hidrocarburos, la toma del Estado venezolano de las riquezas de esos hidrocarburos y de cómo anteriormente las transnacionales del petróleo le pagaban a Venezuela 0.1% por el usufructo de su tierra, y con la ley de hidrocarburos el presidente consagra el 33% de las regalías. Además de otras leyes importantes como las leyes de las asociaciones cooperativas, en fin, toda una política plasmada en las leyes que el comandante impulsa para, bueno, la transformación del Estado venezolano. Ese hecho detonó, bueno, efectivamente la más cruenta emboscada de la derecha venezolana, afianzada en los medios de comunicación social, con una supuesta, y digo supuesta porque efectivamente es así, ayer decía en una entrevista la primera combatiente esposa del presidente Nicolás Maduro, utilizaron a la sociedad civil, ellos llamaban organizada, para salir a las calles en marchas,
en actitudes violentas, en lo mismo que estamos nosotros vivenciando en este momento, en guarimbas, en cierre de calle y en una llamada expresa manifestada por los medios de comunicación y maximizada por los medios de comunicación a la salida inmediata, inconstitucional del presidente Chávez. Eso detonó en, como les decía, un pronunciamiento de militares de la Fuerza Armada venezolana y efectivamente en el secuestro del presidente Chávez y bueno, por unas horas para nosotros aciagas, el secuestro de él, el intento de su asesinato el 11 de abril y la salida masiva a las calles del pueblo venezolano sin convocatoria alguna, la salida a las calles a demandar la llegada del presidente, bueno, constitucionalmente electo y que se había además refrendado para el momento ya en 8 elecciones. Entonces, bueno, más o menos en ese escenario se configuraron los hechos del 11 de abril. Hay un dato curioso que el pueblo boliviano tiene que conocer. Un periodista de una cadena de medios de comunicación internacional, Otto Neustadt, hace en una conferencia de prensa y en una suerte de actividad académica, denuncia que la llamada y la salida de estos militares de la Fuerza Armada venezolana que decían que, bueno, que toda la Fuerza Armada estaba en contra del comandante Chávez y que anuncian en esa rueda de prensa que iban a haber muertos dentro de la marcha de la oposición que iba a Miraflores. Ocurrió ese hecho también en Venezuela. La protesta de ninguna manera está criminalizada, todo lo contrario, pero ciertamente tiene que estar permisada. Esa marcha del 11 de abril de sectores de la oposición venezolana fue convocada por sus líderes a que llegara directamente a Miraflores sin ningún tipo de permiso por parte del Estado. Previo a ese hecho, o durante esos hechos, estos militares anuncian que esa marcha iba a estar asediada por sectores de lo que ellos llaman mal llamado oficialismo y que iban a haber muertos durante esa marcha. Entonces, para nosotros no es más que un golpe orquestado. No está evidenciado completamente en las investigaciones cómo los hechos fueron completamente premeditados y esos muertos que se sucedieron en la marcha de la oposición a el Palacio de Gobierno estaban perfectamente planificados con francotiradores de la oposición y bueno, con todo un plan que suponía la salida del comandante Chávez. ¿Y a cuántos muertos llegaron? Estamos hablando, según cifras ayer referían, aproximadamente a 11 muertos y muchísimos heridos. Todo eso está perfectamente documentado. Hay incluso un documental que sería interesante masificarlo dentro del pueblo boliviano, La Revolución no será transmitida, donde efectivamente se detallan estudios de planimetría, de balística, de efectivamente cómo se fueron dando los decesos de los venezolanos, que bueno, que libremente tienen el derecho de expresar su visión política, pero que de ninguna manera pueden ser carne de cañón de una clase política acostumbrada a estar en el poder y que desprecia a los sectores revolucionarios, desprecia al pueblo organizado y desprecia, en su momento despreció con mucha fuerza al comandante Chávez y que hoy estamos vivenciando lo mismo con el presidente Maduro. Viviana, ¿cuáles son los elementos que se repiten o cuáles son los elementos que diferencian aquel hecho histórico con lo que está pasando ahora en Venezuela? Fíjense que yo les comentaba sobre las 49 leyes habilitantes. Hoy estamos en presencia de un gobierno que con mucha fuerza está combatiendo la guerra económica. Guerra económica también que va de la mano con estos sectores de la oposición que buscan desestabilizar al gobierno venezolano. Fíjense que para el momento el presidente Chávez ya se había refrendado en 8 elecciones. El presidente Maduro se refrenda en 19 elecciones, de 19 elecciones, 18 elecciones nosotros como Revolución Bolivariana hemos obtenido la victoria. Les decía que el presidente Maduro con mucha fuerza está combatiendo la guerra económica, recientemente promulgada la ley de precios justos. En Venezuela estamos
asistiendo a escenarios económicos dantescos, una elevación de precios por parte de sectores económicos de más del 300%, en algunos sectores, en algunos productos 1000% de ganancia, en fin, una inflación y una distorsión del modelo económico brutal. Y a eso el presidente Maduro ha tenido mano de hierro en efectivamente imponer la ley y profundizar los cambios, el plan de la patria, el modelo económico, el modelo social, el modelo político que el presidente Chávez dejó plasmado, insisto, en el plan de la patria. Nosotros creemos que son exactamente escenarios parecidos, pero definitivamente lo que une ambos hechos, independientemente de los años que han pasado, es el odio histórico que tiene los sectores de derecha venezolanos, insisto, contra el pueblo venezolano, contra la revolución bolivariana, y ese pueblo que no se cansa de refrendar y de decir, quiero seguir viviendo en revolución. ¿Qué diferencian los hechos? En aquel momento, efectivamente, hubo unos cuantos militares, unas cuantas camarillas de la Fuerza Armada Nacional, sin tropas, sin sectores medios, que salieron por los medios de comunicación a decir que efectivamente estaban dando un golpe de Estado. Ese escenario no lo estamos vivenciando ahorita. Tenemos una Fuerza Armada consciente, una Fuerza Armada bolivariana, una Fuerza Armada chavista que bebió del ejemplo del comandante Chávez y que hoy más que nunca es leal a las decisiones del pueblo venezolano de construir la revolución bolivariana. En aquel momento teníamos unos medios de comunicación brutales con lo que generaron en la mente de los venezolanos. Era horas tras horas el mensaje de que fuera el presidente Chávez, de que saliéramos a combatir lo que ellos llamaban dictadura, mismas palabras que hoy mismo se utilizan. Hoy en día nosotros podemos decir que tenemos medios de comunicación, si bien es cierto que todavía hay expresiones de la derecha, de ese cuarto poder que en Venezuela se impone con mucha fuerza, hoy en día tenemos, después de 12 años, muchísima más conciencia del pueblo venezolano y muchísima más conciencia de que tenemos que profundizar la revolución. Bien, son diferencias claras entre un suceso y otro. Para terminar, Viviana, quería preguntarte, en tu consideración, ¿cuál es el legado, cuál es la experiencia que deja los hechos del año 2002 para lo que está pasando en Venezuela y para las futuras revoluciones que vengan a surgir en América Latina? Bueno, fíjate, cuando hablamos del legado de los hechos de 2002, no podemos negar que es el legado del comandante Chávez. En principio, la fuerza de un presidente dedicado completamente al pueblo, dedicado además a la construcción no solamente de una revolución que reivindique los derechos del pueblo venezolano, sino además a cimentar las bases y a profundizar todo lo que tiene que ver con la construcción de la patria grande, de la revolución latinoamericana, de la unidad latinoamericana. Nosotros tenemos que entender que la derecha latinoamericana, que no es otra cosa más que unos lacayos del imperio norteamericano, van a seguir en su intento de no solamente desestabilizar a Venezuela, desestabilizando Venezuela efectivamente desestabiliza la región, sino que cualquier expresión del pueblo organizado, del pueblo consciente, de construir soberanamente sus procesos en cada uno de esos países van a ser atentados por estos sectores que efectivamente necesitan seguir viviendo a la sombra del Estado, enriqueciéndose y cimentándose como están acostumbrados. Entonces, para finalizar, el llamado es al pueblo boliviano y desde aquí, con mucha humildad, una militante de la Revolución Bolivariana, a seguir acompañando y a seguir construyendo sus propios procesos políticos de liberación nacional. Muchísimas gracias. Gracias a ti por haber estado acá y por haber llegado y ser tan sincera y bueno, y comunicar todas aquellas opiniones y bueno, evidentemente lo que cree de la mano directamente de una venezolana que ha llegado a nuestro espacio para contarnos cómo están viviendo, cómo pasó en ese momento y qué es lo que van a seguir haciendo para mantener la revolución bolivariana en Venezuela. Gracias. Amigos televidentes, les proponemos una breve pausa y ya regresamos con más información en Vamos Bolivia. No se nos vaya, son las 9:03 de la mañana, justo la hora para seguir con nosotros.